Bien, vamos a ver cómo resolver estos ejercicios de operaciones con números enteros. Sé que les ha estado costando, así que presten atención. Con este video ustedes lo van a poder pausar, volver a ver tranquilamente. Tengan en cuenta que cuando yo sumo, como les decía en la clase anterior, cuando yo sumo o resto números enteros, ya no es como cuando lo hacía con los números naturales normalmente, porque ahora tengo números negativos. Y cuando yo sumo un número negativo, en realidad me va a estar restando. De la misma manera, si yo resto un número negativo, en realidad me va a estar sumando. Tengan cuidado con eso. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, menos 4, ¿sí? Aquí, estos choques de signos se resuelven con la regla de los signos. La regla de los signos me decía que más por más era más, que más por menos era menos, menos por más era menos y menos por menos es igual a más. Como yo acá tengo menos menos, ese menos menos directamente va a ser un solo más 4. ¿Cuándo voy a tener eso? Por ejemplo, cuando yo tenga 3 menos 2. Ese paréntesis se pone para, digamos, separar los signos. Pero esto es directamente 3 más 2. Bien, porque menos por menos me da más. Bien, eso es lo que yo tendría ahí. Y esto es un poco lo que pasa aquí. ¿Cómo voy a resolver? Al principio es fácil. Yo tengo, recuerden que esto es por línea, por columna, por fila. En este caso tengo que A vale 15 y B vale menos 3. Entonces, para esos valores de A y de B, yo tengo que calcular cuánto vale la suma, cuánto vale la resta, cuánto vale el producto y cuánto el cociente. Entonces vamos a resolverlo. ¿Cómo? Tengan en cuenta que A y B son datos. A vale 15, B vale menos 3. Y yo quiero calcular cuánto vale la suma. Por lo tanto, a estos dos yo los voy a tener que sumar. Y fíjense que me queda este choque de signos. ¿A qué era igual más menos? Por la regla de los signos, más por menos me da menos. Por lo tanto, esto sería directamente 15 menos 3. Y 15 menos 3 sabemos que es 12. Por lo tanto, acá voy a poner 12. ¿Sí? Esa es la idea. Eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo. Lo que sí voy a hacer es ponerles en color para diferenciar los datos que les doy de los que ustedes tienen que agregar. Entonces vamos a hacerlo así, porque a veces se mezclan. Ahí. Bien, para que vean qué es lo que uno hace y qué es lo que ya está dado. Ahora, de la misma manera voy a hacer para la resta. Para la resta sabemos que A vale 12, porque vale 15, disculpen. Es lo mismo, la misma columna, fila que estábamos resolviendo recién. Y B vale menos 3. El tema es que ahora yo quiero saber cuánto vale A menos B. Por lo tanto, a estos dos lo tengo que restar. Y ahora el choque de signos es distinto. Menos por menos es más. Por lo tanto, A menos B va a ser 18. Y como ven, se cumple lo que yo les decía. Cuando yo sumo un número negativo, estoy en realidad restando. Cuando resto un número negativo, estaré en realidad sumando. Eso tienen que tener en cuenta a la hora de resolver. El producto ya es más fácil, tanto el producto como la división. Cuando yo multiplico dos números enteros, directamente tendré que multiplicar los números por un lado y los signos por el otro. Entonces yo haría 15 por 3, 45, más por menos, menos. A dividido en B va a ser similar, pero dividiendo. Entonces, cuando vaya a ser A dividido en B, en realidad haré esta operación. Y esta operación
me va a dar 15 dividido en 3, que me da de 5. Y más por menos, menos. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Donde sí van a tener ya, por ahí es un poquito más difícil, o les va a resultar al principio difícil, es cuando yo no les doy A o no les doy B. Uno de los dos va a ir seguro. Pero, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, no conozco A, pero conozco B y algún otro dato de alguna operación? Los datos que yo tengo son el de B y el de A menos B. ¿Qué dice acá? Que A menos B es igual a menos 8. La resta de A con B vale menos 8. Ahora, A, ¿lo conozco? No lo conozco. No sé cuánto vale. Pero me dice que menos. Si yo le resto B y B vale menos 2, eso me tiene que dar menos 8. Fíjense que menos B sería menos menos 2. Es decir, B vale menos 2 y yo tengo menos B. Por lo tanto, menos menos 2. Este menos menos, ¿qué sería? Sería un más. Por lo tanto, tendríamos A más 2 igual a menos 8. Ahora, ¿qué número tiene que valer A para que sumado un doble 2 me dé menos 8? Y acá tendrán que ver, recuerden lo que yo les decía, entre dos números, el resultado del mayor es el que me da el signo. Es decir, si el resultado es negativo, significa que el mayor de estos dos es negativo. ¿Cuál sería? Tiene que ser A. O sea que ya tenemos un dato de que A es negativo. Por lo tanto, A va a ser negativo. Pero ¿qué valor tendrá? Porque ustedes ahí se imaginarán que puede ser 6. Si es 6, pero 6 más 2 me va a dar menos 8. No, fíjense. Si yo a A le doy el valor 6, voy a tener 6 más el 6 más 2, y eso me da 8, no menos 8. Por lo tanto, no puede ser. Sabemos que tiene que ser negativo. Pero ¿qué pasa si vale menos 6? Menos 6 más 2, ¿sí? Al ser signos distintos se restan, me va a dar 4 negativo. No me da menos 8. O sea que tiene que ser más grande que 6. Entonces, ¿qué valor tendrá que ser? Y aquí, probando y probando, puedo decir de que va a ser 10. ¿Por qué? Porque aquí vemos que signos distintos se restan los números y el resultado va a tener el signo del más grande. Ahí me da menos 8. Así que ahí está bien. Por lo tanto, A vale menos 10. ¿Sí? Esa es una forma, hacerlo por intuición. La otra forma sería hacer como una pequeña ecuación. Decir, bueno, a ver, no conozco el valor de A. Entonces digo, el valor de A vale X. Menos B que vale menos 2. Eso me tiene que dar menos 8. Ya hemos visto que esto sería más 2. Entonces me daría así. ¿Bien? Entonces, si yo me queda una ecuación en la cual no conozco X, ¿qué hago? Dejo solo el X y el 2, ¿cómo pasaría para allá? Pasaría restando, porque acá está sumando, pasa restando. Y miren, me quedó que X vale menos 10. Esa es una forma. X obviamente era A, por lo tanto, le damos el valor S. Esa es la forma de resolver. Y de una vez que yo ya tengo calculado A y B, hago lo mismo que hice en la fila anterior. Es decir, ya conozco cuánto va a ser A más B. Va a ser más 10 más menos 2. O sea, menos 10 más, porque yo quiero ver cuánto vale la suma, menos 2. De nuevo, choque de signos. Esto va a ser directamente menos 10 menos 2. Y eso me da menos 12. Por lo tanto, acá tendré menos 12. A por B va a ser la multiplicación de 10 por 2, que me da 20. Y menos por menos me va a dar más. Por lo tanto, este es positivo. A dividido en B, de la misma manera, 10 dividido en 2 me da 5. Menos por menos, más. Por lo tanto, también va a ser positivo. Bien.
Y así lo van resolviendo. Esa es la idea. Veamos otro ejemplo, la última fila, para que lo veamos, en donde yo doy A, pero no les doy B. Si yo no les doy A, no les doy B, A sabemos que vale 8. Eso es dato. Lo que no sabemos es cuánto vale B. ¿Sí? Le puedo llamar B o le puedo llamar X, no importa. Y lo que sabemos es que la suma de A más B me da 4. Es decir, este más este me tiene que dar 4. ¿Bien? Ahora, ¿cómo podemos resolver? De una forma como las ecuaciones, como les decía recién, armando como una ecuación, o hacerlo por intuición. ¿Cómo harías por intuición? Si yo a 8 le sumo un número, para que me reste, ¿qué tiene que pasar? Que ese número sea negativo, para que me pueda restar, si no, no me va a restar. Entonces ya sabemos que lo vamos a deducir el valor de B. La otra es hacerla como una ecuación y decir, bueno, esto es 8 más X igual a 4, porque B vale X. Entonces X va a ser 4 y el 8 pasa restando. ¿Qué va a pasar? Que voy a obtener 4 menos 8, signos distintos se restan, la resta me da 4 y el resultado se va al signo del más grande. El más grande es negativo, por lo tanto me dice que este valor es menos 4. ¿Sí? Después, haciendo esto, van a obtener que A menos B vale 12 positivo, que A por B vale menos 32 y que A dividido en B vale menos 2. Ya para que ustedes vayan viéndolo, revisándolo y traten de hacerlo de que les dé esos valores. Bien, ese ejercicio les puede llegar a costar, es cuestión de practicarlo, de ir viendo todo esto. Hagan la forma, lo pueden hacer tanto de manera intuitiva como con ecuaciones. Está en ustedes. Así que bueno, practiquen, cualquier duda que tengan, me avisan.